Vamos a empezar con las definiciones. La nutrición de precisión. ¿Qué es lo que busca la nutrición de precisión? La nutrición de precisión viene a ser un enfoque innovador que considera las particularidades genéticas, es decir, todo el perfil genético, metabólico y ambiental de cada individuo para diseñar estrategias nutricionales personalizadas. En cuanto a estas estrategias nutricionales, no solamente vamos a hablar de lo que vendría a ser la alimentación o la dieta de la persona, sino también otros componentes que llegan a formar como que algo así, como que un complemento de lo que es nuestra alimentación. Estamos hablando en este caso de los suplementos. ¿Por qué es necesaria la suplementación? O inclusive, ¿por qué es necesaria la reposición de nutrientes? Estamos hablando en un concepto de una vida moderna que nos exige o nos obliga a vivir de una forma acelerada. Estamos viviendo en constante estrés, además de eso también sumarle que van surgiendo nuevas prácticas en lo que es la agricultura, lo cual debilita el valor nutricional de los alimentos, ¿no? Entonces, yéndonos a la definición de suplementación, consiste simplemente en añadir, incorporar nutrientes específicos. De estos nutrientes estábamos hablando de las vitaminas, minerales, los ácidos grasos, están también los aminoácidos, entre otras sustancias, esto con el fin de poder llegar a alcanzar nuestros requerimientos diarios, los cuales no pueden llegarse a alcanzar mediante la alimentación por sí sola, y es por eso que se hace necesaria la reposición de cualquiera de estos nutrientes, ¿no? Ya sea para optimizar mi salud, es decir, hablando de una persona que se considera relativamente sana, porque ya nadie está totalmente sano hoy en día, o también para poder revertir una condición de salud como también una enfermedad, ¿no? Entonces, para eso, eso es uno de los objetivos principales de la suplementación. Hablando un poco acerca de lo que es la historia y la evolución también de los nutrientes, específicamente de los suplementos. Los primeros descubrimientos, si hablamos de vitaminas, llegan a ser en la década de 1900 a 1930. Entonces, ¿qué es lo que se está viendo a partir de estas décadas? Que yo pienso que alguna vez le han contado la historia de los marineros que tenían viajes largos en los mares, por lo tanto, ellos sufrían de escorbuto. ¿Qué es el escorbuto? No es más que la deficiencia de vitamina C. Entonces, esta deficiencia grave de vitamina C provoca sangrados, provoca mareos, provoca desmayos. Entonces, ese escorbuto, a partir de esas enfermedades que van surgiendo, porque también hay otra que es el raquitismo, que también aparece en estas décadas, y el raquitismo, ¿por qué se da? Por una deficiencia de la vitamina D. Entonces las personas no se estaban exponiendo tanto al sol, por lo tanto, estaban teniendo fracturas, estaban teniendo huesos débiles, lo cual llama la atención en la comunidad médica y se empieza a investigar más acerca de lo que se conoce hoy en día como las vitaminas, ¿no? Entonces, a partir de ahí es que se van produciendo y se van sintetizando las primeras vitaminas, a raíz de esas dos enfermedades, ¿no? Que les mencionaba, el escorbuto y el raquitismo. Entonces, a partir de esas dos enfermedades se sintetizan las vitaminas C y la vitamina D. Fueron las dos primeras en aparecer. Luego ya a partir de ahí va existiendo, se va formando lo que es la fortificación alimentaria. ¿Qué quiere decir esto? Cuando se añade a un producto alimenticio, por decir la harina, los aceites, los lácteos, algún nutriente que se ve que la población está teniendo una deficiencia. Por ejemplo, en el caso de la vitamina D, que ven una deficiencia en la población, por lo tanto en la leche se le añade esa vitamina y ya podríamos hablar de que es un producto alimenticio fortificado. Seguimos en cuanto a la historia, ya a partir de las décadas o entre las décadas de 1940 y 1960 se produce un auge y en este caso vendría a ser de los multivitamínicos. Esto surge después de la Segunda Guerra Mundial
y con el fin de promover más que todo la salud y bienestar en general, no tanto así para prevenir o tratar alguna enfermedad o condición de salud. Es recién entre el 1970 y 1980 que ya podemos hablar de una nutrición más personalizada, en donde van surgiendo suplementos que están más abocados a ciertas etapas o a ciertas condiciones. Es el caso del ácido fólico que se empieza a dar a las mujeres embarazadas para que éstas puedan tener una buena formación eh, o una buena gestación de esa vida que se está formando, o también, por decir, en el caso de los suplementos de calcio para poder prevenir la osteoporosis. Ya en la década de 1980 y 1990 se da la popularidad de los antioxidantes, porque es ahí en donde se empieza a hablar de todo lo que es radicales libres, estrés oxidativo, entonces, que son factores que van influyendo en el envejecimiento prematuro más que todo, ¿no? Y entonces, estos antioxidantes, ¿cuáles vendrían a ser? La vitamina C, la vitamina E, el selenio, los cuales van teniendo, o sea, propiedades, funciones antioxidantes para que nuestras células no se vean deterioradas o no se oxiden y eso no vaya a influir en un envejecimiento o también a la larga en una enfermedad crónica, ¿no? Esto es muy interesante de mencionar. Yo creo que todos alguna vez hemos visto la pirámide alimenticia que es bien famosa, ¿no? En este caso estoy presentando una pirámide alimenticia que fue elaborada por la Universidad de Harvard. Entonces, ¿qué es lo que llama la atención en esta pirámide? En el año 2002, la Universidad de Harvard decide incorporar a su pirámide de alimentación este elemento, que vendrían a ser los suplementos alimenticios. Fue el doctor Walter Willett, ¿no? De precisamente esta universidad que les hablaba, que es el que determina que es necesario colocar ahí como un elemento, que en este caso son los suplementos alimenticios, para que se empiece a generar conciencia en la población en general de que los suplementos alimenticios son necesarios para llegar a cubrir nuestros requerimientos diarios, tanto de vitaminas como de minerales. Entonces, él observó en su práctica clínica y también mediante estudios que se van dando, ¿no? Porque se va trabajando la evidencia científica, y se puede observar que las personas, a pesar de seguir una alimentación que sea equilibrada o variada, aún así llegan a presentar deficiencias de micronutrientes como lo son las vitaminas y los minerales. Entonces se preguntarán, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué las personas, a pesar de estar incorporando o estar comiendo un poco de todo, por así decirlo, están presentando carencias nutricionales? Podemos ver tres factores principales, ¿ya? Primeramente estarían los estilos de vida y preferencias. Segundo está el empobrecimiento de los suelos. Y tercero, contaminación ambiental. En cuanto a los estilos de vida y preferencias, lo que mencionaba en un inicio, ¿no? Nos encontramos en un concepto moderno, un estilo de vida acelerado, que nos obliga a hacer todo rápido. Por lo tanto, estamos en constante estrés. Para los que no sabían, el estrés llega a depletar ciertas vitaminas. Cuando estamos estresados, nuestro cuerpo llega a necesitar más vitaminas. Por ejemplo, es el caso de la vitamina C y también de las vitaminas del complejo B, es decir, B1, B6, B9, B12. Entonces mi cuerpo va depletando, porque obviamente las está necesitando para diversas funciones, y es ahí en donde yo las voy desgastando, por lo tanto necesito consumir más de estas vitaminas. También es en el caso de el empobrecimiento de los suelos. Bueno, en cuanto a las preferencias, los gustos de las personas, ¿no? Existen personas que tienen preferencias por ciertos alimentos, por lo tanto van dejando otros, como los que ya voy a hablar de los siguientes nutrientes que se ve con más frecuencia la deficiencia en las consultas. Entonces van dejando esos alimentos y van teniendo esas deficiencias de nutrientes que llegarían a ser esenciales, ¿no? El segundo factor es el empobrecimiento de los suelos. Nuevas prácticas que van surgiendo en la agricultura, por ejemplo, la falta de rotación en cuanto a los cultivos, también lo que es
una deforestación excesiva, no dejar que el suelo descanse, hace que los suelos se vayan empobreciendo y sean muy pobres en minerales. Por lo tanto, los alimentos que se supone deberían suplirnos de esos minerales, al no tener esa correcta nutrición, porque ellos reciben la nutrición del suelo, ¿no? Esa es la nutrición que se da, por ejemplo, en las plantas. Ellas se van nutriendo a partir de cómo está ese suelo, qué tan mineralizado está, o en este caso, qué tan empobrecido está, ¿no? Entonces, todo eso va afectando a la nutrición de los alimentos y por ende también a la nutrición de las personas, porque ya no estamos consumiendo alimentos que son ricos en nutrientes. Y tercero estaría la contaminación ambiental. Nos encontramos en un país, lamentablemente, que no existe una regulación como tal de lo que es el uso de agrotóxicos, es decir, pesticidas. Por lo tanto, la mayoría de los agricultores, claro, a modo de no tener pérdidas, van utilizando la cantidad que sea necesaria para ellos para no echar a perder sus productos. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Van rociando de gran cantidad de pesticidas. Quiero que vean, miren esta imagen, como aquellos que trabajan, ¿no?, en la agricultura se cubren totalmente, porque estamos hablando de compuestos químicos que son muy nocivos para la salud. Entonces, esto, por ejemplo, nos los llevamos a la boca. Anécdotas que siempre contamos con la doctora Fernanda, yo creo que aquí la mayoría la ubica, es que, por ejemplo, nos han llegado pacientes que están en este rubro, ¿no?, de la agricultura, y ellos, por ejemplo, siempre dicen o siempre cuentan que no consumen las verduras de aquí. O sea, siempre están o teniendo su propia huerta o contando con algún proveedor que les dé los alimentos, en este caso los alimentos vegetales, orgánicos, ¿no? O sea, libres de pesticidas, porque ellos saben toda la cantidad que se les va rociando a estos alimentos. Entonces, estos pesticidas, aparte de tener una influencia en lo que es el valor nutricional de los alimentos, es decir, que van inhibiendo su nutrición, porque se van nutriendo ellos, ¿no?, los alimentos a partir del suelo, de cómo está todo ese ambiente. Lo que hacen en el organismo al ingresar es actuar como disruptores endocrinos. Tenemos un video de disruptores endocrinos. Para los que no conocen, los disruptores endocrinos son aquellos componentes que afectan a nuestra salud hormonal. Entonces, todos esos pesticidas afectan a mis hormonas, también pueden llegar a afectar a mis neuronas y un sinfín de cosas más, ¿no? Entonces, no solamente no me está aportando beneficios ese alimento que estoy consumiendo, sino que más bien me está llenando de perjuicios. ¿Cuáles vendrían a ser las deficiencias nutricionales más comunes y cómo identificarlas? Una de las deficiencias más comunes que se ve hoy en día, al menos más que todo esto se da en mujeres, es la deficiencia de hierro. Entonces, yo constantemente estoy pidiendo hemogramas completos y también lo que es la ferritina. La ferritina nos sirve para evaluar cómo están las reservas de hierro, mientras que el hemograma completo, cómo está la hemoglobina, cómo están los glóbulos rojos, y a partir de ahí es que yo puedo evaluar cómo está el perfil de hierro de esa persona, ¿no? Y como les decía, esta deficiencia más que todo se da en las mujeres. Entonces, ¿cómo identificar si tengo una deficiencia de hierro? Obviamente, lo seguro o lo correcto es que la persona se puedan hacer los análisis correspondientes, ¿no?, para tener un diagnóstico objetivo. Sin embargo, ya en la parte clínica se puede ver al paciente, ¿no?, cuando a modo de que se va haciendo la consulta, mi ojo clínico ya me va diciendo que si es que esta persona tiene o no deficiencia de hierro, ¿no? Y uno de esos síntomas o signos que me ayuda a identificar si es que tiene o no es precisamente la piel pálida. ¿Y esto por qué? El hierro
vendría a ser un nutriente que participa en la producción de hemoglobina. Entonces, la hemoglobina es la responsable de dar esa coloración roja a la sangre. Entonces, si no hay una correcta ingesta de hierro y por lo tanto, si no hay hierro, no hay una producción de hemoglobina, la sangre se va a tornar de un color más claro, se podría decir, y eso va a llegar a influenciar a nivel de la piel, haciendo que ésta se torne más pálida. Yéndonos a lo que es mareos y o desmayo, así como también a la fatiga excesiva, que vendría a ser, o sea, desánimo o bajos niveles de energía, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque igual, bien, un consumo deficiente de hierro va a hacer que, o sea, no haya una producción de hemoglobina y precisamente la hemoglobina es la encargada de llevar oxígeno a los demás tejidos y órganos de mi cuerpo. Entonces, si no hay esa correcta oxigenación, yo me voy a sentir así toda desmotivada, desganada, sin energía durante todo el día. La caída de cabello y uñas quebradizas. Esto porque, igual, precisamente, continuamos con la hemoglobina, ¿no? Sin hierro no hay hemoglobina y sin la hemoglobina no hay esa correcta oxigenación. Y precisamente lo que es el cabello, por ejemplo, que para poder nutrirse están los folículos pilosos, si no hay una correcta oxigenación, no va a recibir los nutrientes para poder mantenerse fuerte y poder desarrollarse, ¿no? Así como también sin hierro no hay una correcta producción de queratina. Y la queratina es esencial para lo que es un cabello saludable, fuerte y también lo que es unas uñas saludables y fuertes, ¿no? Entonces, una deficiencia de hierro me ocasiona todo esto. Otra de las deficiencias más comunes que se suelen ver en la consulta, por ejemplo, es la deficiencia de vitaminas B9 y B12. ¿Qué ocasiona? ¿Cómo identificarla? Igual, fatiga, es decir, bajos niveles de energía, entumecimiento y hormigueo. Esto porque precisamente estamos hablando de vitaminas que son esenciales para el sistema nervioso. Entonces, estas vitaminas nos ayudan en el recubrimiento de los nervios y si no hay ese correcto recubrimiento, esto se va desgastando, lo que provoca un hormigueo en la persona, ¿no? O también un entumecimiento. A su vez, como eso se va desgastando, ese recubrimiento en los nervios, puede haber una pérdida de memoria o también dificultades cognitivas, como por decir, pérdida del foco mental o de la concentración y la irritabilidad. Esto porque son vitaminas que participan en la producción de neurotransmisores como la serotonina y la dopamina. Entonces, si yo no estoy teniendo una correcta producción de estos neurotransmisores, obviamente voy a tener cambios de humor muy bruscos y un estado de irritabilidad, ¿no? Entonces, eso para hablar de estas deficiencias, vitaminas B9 y B12, que también son más comunes en las mujeres. Esta vitamina, deficiencia de vitamina D, la verdad que hay todo un tema para hablar de la vitamina D. Yo les recomiendo que puedan entrar a nuestro canal de YouTube. La doctora Fernanda ha brindado un tema espectacular hablando acerca de la vitamina D. Y es que, si bien ahorita o actualmente se la conoce como vitamina D, eh, hay diversas bibliografías, hay diversos profesionales en el área que ya no la están llegando a considerar una vitamina, sino más bien una hormona, ¿no? Esto por la forma en que se produce y también por todas las funciones que va cumpliendo a nivel de todo nuestro sistema. Entonces, la deficiencia de vitamina D se ve tanto en mujeres como en varones. Aquí la verdad que no se salva a nadie, tampoco en cuanto a la edad. También lo veo en niños, en adultos jóvenes, en adultos mayores. Es una pena, ¿no? Ver cómo esta vitamina que es tan importante, tan esencial, llega a estar deficiente en una gran cantidad o en la población en general, ¿no? ¿Y qué es lo que ocasiona la deficiencia de vitamina D? Igual, fatiga, es decir, bajos niveles de energía, y esto porque la vitamina D actúa a nivel celular, ¿no?
más que todo a nivel de las mitocondrias. Para los que no saben, las mitocondrias son como que esas pequeñas baterías, vamos a decirlo así, que se encargan de producir energía ahí en la célula. Por lo tanto, esto se manifiesta también de manera externa, ¿no? Lo que es también la depresión o cambios en el estado de ánimo. Algo que yo siempre repito cada vez que hablo de esta vitamina que es esencial, es que van a ver, o me gustaría que puedan ahí chequearlo, pero está ahí la información, ¿no? En internet, en Google, en videos documentales, también en paper, o sea, revisiones sistemáticas, estudios, cómo esta vitamina que la sintetizamos a partir de la exposición a los rayos del sol. Entonces, algo que yo siempre digo o algo que yo siempre repito cuando estoy hablando de esta vitamina es cómo aquellos países que tienen climas muy fríos o en donde no se ve tanto que sale el sol, digamos, estamos hablando de países nórdicos o países, bueno, ya más o sea, países de todo lo que son los polos, entonces se puede evidenciar cómo las tasas más altas de depresión, como también las tasas más altas de suicidio, se dan precisamente en esos países, ¿no? Y da la casualidad de que gran parte de la población está con una deficiencia de vitamina D. Y esto porque esta vitamina es esencial también en la producción de neurotransmisores y para el bienestar en general. Entonces, eso también para resaltar cómo hoy también se ve, digamos, esa desmotivación en los jóvenes, en los adultos, también podría ser en los niños, y esto causa principalmente uno de los factores, ¿no? Vendría a ser la deficiencia de vitamina D. La pérdida de densidad ósea, esto porque la vitamina D participa en la fijación del calcio, ¿no? Entonces, si no hay una correcta fijación del calcio, se va a producir una desmineralización en lo que son las articulaciones, los huesos, por lo tanto, la persona puede tener fracturas o huesos débiles, dolores, inflamación, y lo que vendrían a ser las bajas defensas. Entonces, en la consulta yo también pregunto si se resfría con mucha frecuencia, si padece de alergias, y con frecuencia las personas responden que sí, ¿no? Yo este año me he resfriado unas 5 o 6 veces, o yo tengo que estar constantemente tomando mis antialérgicos, ya sea porque cuando hay cambio de clima me da una rinitis, tengo dificultad para respirar, o el polvo. Entonces estamos hablando de que la persona está con un sistema inmunológico comprometido, ¿no? Y una vez se le pide la vitamina D, como que, ¿no? O sea, es así, bien objetivo, esto, precisamente este signo de que la persona está con una deficiencia de vitamina D. Entonces, sí, la población, si hablamos de la vitamina D, vendría a ser como la vitamina que está deficiente en un 90% de la población, por no decir un 100%, ¿no? Porque hasta ahora la verdad que no me ha llegado un paciente o una persona que esté en los valores óptimos. Seguimos con otras de las grandes deficiencias. Esta vez hablando de un mineral que es muy importante para diversas funciones que realiza el organismo, y estamos hablando del magnesio. ¿Cómo se puede identificar una deficiencia de magnesio? Existen diversos signos y síntomas. Yo solamente he colocado aquí algunos, pero pueden ser más, y estos vendrían a ser los más comunes, ¿no? Calambres musculares o espasmos, esto porque el magnesio participa en la relajación de los músculos, ¿no? Fatiga o debilidad generalizada también, así como la vitamina D a nivel celular actúa para que la mitocondria pueda generar energía, lo mismo el magnesio, es uno de los cofactores para que la célula, específicamente la mitocondria, llegue a generar energía. Trastornos del sueño. Y esto porque el magnesio es el responsable de que exista una producción del neurotransmisor GABA, que es el que nos induce a un estado de relajación, principalmente en lo que son estas horas de la noche, y a su vez también en la producción de melatonina, que vendría a ser la hormona del sueño. Entonces, ¿cuántas personas aquí en Santa Cruz al menos
están con trastornos del sueño, ya sea que tengan problemas de conciliación o también problemas, por decir, no tienen un sueño profundo, cualquier ruido los está despertando, los está levantando, o tienen sueños interrumpidos, ya sea no necesariamente por un ruido, sino que ellos por sí solos se levantan, o digamos que tienen, o sea, no tienen problemas de conciliación, están durmiendo toda la noche, sin embargo, cuando se levantan sienten que no han descansado. Entonces, eso también podría considerarse un trastorno del sueño. Y lo que vendría a ser la presión arterial elevada, que muchas personas no lo saben, ¿no? Siempre están como que ahí culpando a la sal de que para tener una buena presión arterial o una presión arterial saludable tenés que dejar el consumo de sal y demás. Sin embargo, no sucede de esa manera. La presión arterial elevada se da ya sea por una resistencia a la insulina o también por una deficiencia de magnesio. Y esto porque el magnesio es un mineral que ayuda a la vasodilatación, es decir, que haya como que ese correcto o un flujo sanguíneo más fluido, se podría decir. ¿Ya? Entonces, si no estoy teniendo una correcta ingesta de magnesio, bueno, mis vasos se van a contraer, van a adoptar se podría decir, van a hacerse más angostos, por así decirlo, como un camino más angosto, por lo tanto no va a haber un flujo sanguíneo correcto, adecuado, y eso va a elevar mi presión arterial. Deficiencia de omega 3. Si bien yo la verdad que no he solicitado un laboratorio de omega 3 aquí a los pacientes, sin embargo, es algo que se puede evidenciar ya sea en la parte clínica como también en lo que es la anamnesis alimentaria, ¿no? Porque, bueno, lamentablemente estamos en un país que no tiene ese acceso a alimentos que son ricos en omega 3, por lo tanto, la población en general sí que está con una deficiencia, eso sí, o sea, es lo seguro, digamos, porque no consumen alimentos ricos en omega 3. Entonces, ¿cuáles vendrían a ser aquellos signos y síntomas que se relacionan con esta deficiencia? Una dificultad para concentrarse. Yo creo que todos aquí sabemos que el omega 3 es esencial para todo lo que es la función cognitiva, ¿no? Llámese memoria, concentración, foco mental, un sistema nervioso deteriorado, también, ¿no? El omega 3 participa en o sea, hace que hayan una correcta comunicación entre las neuronas, ¿no? Un cansancio generalizado, así como la vitamina D, el magnesio, el omega 3, otro nutriente que participa a nivel celular, ¿no? Entonces, si la célula no está en un estado saludable, no está totalmente oxidada, no va a producir energía, por lo tanto la persona se va a sentir desganada, desmotivada, sin energía. Y los niveles altos de triglicéridos. Entonces, así como sucede con la sal, con la presión arterial, lo mismo sucede con las grasas y los triglicéridos, ¿no? Muchas personas piensan que los triglicéridos elevados se dan por un consumo excesivo de grasas. Y puede ser que sí. Sin embargo, hay que saber diferenciar, ¿no? ¿Qué grasas? Estamos hablando de grasas que son transformadas, es decir, grasas trans o grasas saludables, que son las que nos aporta la naturaleza, ¿no? Y pueden ser tanto del reino vegetal como del reino animal. Entonces, si son grasas transformadas, que vendrían a ser aquellos aceites vegetales de maíz, de soya, canola, girasol, las margarinas, entonces sí, esas sí pueden elevar los triglicéridos porque mi cuerpo, mi organismo no está diseñado para poder metabolizarlos, por lo tanto, eso se va acumulando en forma de triglicéridos. Sin embargo, si hablamos de grasas saludables como la palta, el coco, el chocolate puro, las grasas animales, no, esas no, porque mi cuerpo, mi organismo las puede metabolizar y es más, las tiene que utilizar para distintas funciones, llámese cerebrales, hormonales y demás, ¿no? Entonces, el omega 3, por ejemplo, participa en esta metabolización de las grasas y una ingesta deficiente de este nutriente, que es un ácido graso, puede alterar ese metabolismo de las grasas y puede hacer que se eleven los triglicéridos.
Entonces, enfocándonos más en aquellos nutrientes que se presentan o sea, que aquellos nutrientes que la población en general presenta con mayor frecuencia una deficiencia. Estamos hablando del hierro, vitaminas B9 y B12, vitamina D, magnesio y omega 3. ¿Qué características debe cumplir un suplemento de calidad para todos estos nutrientes? Quiero resaltar algo antes de pasar a las siguientes láminas. Estos nutrientes, los tres primeros, estamos hablando del hierro, vitaminas B9 y B12 y vitamina D. Los dos primeros fácilmente se pueden llegar a cubrir con la alimentación. ¿Está bien? Sin embargo, como les hablaba en un inicio, ¿no? Uno de los factores que llega a causar una deficiencia nutricional en las personas es que muchas, ya sea por creencias o por preferencias, tienen un consumo deficitario en estos alimentos que son ricos en hierro y vitaminas del complejo B, como la B9 y la B12. Esto porque creen que estos alimentos son nocivos para la salud. Estamos hablando, ¿cuáles son esos alimentos que son ricos en hierro y vitaminas B9 y B12? Las carnes rojas y las vísceras rojas. Por vísceras estoy hablando de hígado, corazones, riñones y demás, ¿no? Entonces las personas piensan que como estos alimentos tienen cierto aporte de grasas, pueden ser nocivos para la salud. Sin embargo, también llega a ser un mito y precisamente yo también he tocado este tema en uno de los webinars, por ejemplo, mitos de la carne roja que surgen, y también están invitados a ver, ¿no? Entonces, en esas personas, por ejemplo, se trata de hacer una educación alimentaria para que puedan incorporarlas en su día a día sin ningún miedo, ¿no? También puede ser que la persona, por alguna creencia o religión, no consuma estos alimentos, entonces ya es necesario trabajar con suplementos, ¿no? O en el caso de personas que siguen un estilo de alimentación vegetariano o vegano, en donde estos nutrientes se ve en menor proporción en los alimentos que consumen, también es necesario trabajar con la suplementación. Sin embargo, si se trata de aquellos mitos como yo les mencionaba, no, o sea, para ellos no es necesario y se tiene que hacer esa educación alimentaria para que la persona pueda ir cambiando sus hábitos alimentarios, ¿no? En el caso de la vitamina D, si bien no la vamos a llegar a nuestros requerimientos con el simple consumo de alimentos, podemos hacerlo con lo que es la exposición al sol. Entonces, principalmente el sol del mediodía, ¿ya? Que es el que nos ayuda con la síntesis de esta vitamina. Pero ya hablando del magnesio y del omega 3. En el caso del magnesio, que es un mineral, que como les decía, los suelos están muy pobres. Entonces, no está habiendo una correcta nutrición por parte de esos alimentos que se supone que son ricos en magnesio. ¿Ya? Entonces, no voy a llegar a alcanzar mis requerimientos de magnesio solamente con la alimentación. Ahí sí o sí, toda persona de toda edad, de cualquier sexo, y también si es que está sana o si tiene alguna condición de salud, tiene que suplementarse con magnesio. En el caso del omega 3, al menos en el país que nos encontramos, ¿no? Que es un país que no tiene ese acceso fácil a estos alimentos que son ricos en omega 3, también en el caso de los bolivianos se nos hace necesaria la suplementación con omega 3. Yo sé que existen alimentos que, por decir, están las semillas, los frutos secos, algunos pescados de río, que pueden contener omega 3. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que esos alimentos tienen omega 6. Entonces, ahí va a haber como que una interacción, se podría decir, y el omega 6 va a hacer que yo no absorba de manera correcta el omega 3. Entonces, los alimentos ricos en omega 3 precisamente son más que todo los pescados de aguas marinas, como también las algas marinas. Ya pasando a lo que son las características, ¿no? De estos suplementos. En el caso del hierro, ¿qué características debe cumplir un buen suplemento de hierro? Para no estar ahí desperdiciando dinero o no estar comprando algo que en lugar de aportarme un beneficio me va a aportar un perjuicio.
Un buen suplemento de hierro debe estar en una presentación quelada. ¿Qué quiere decir quelada? Que ha sido unida a un compuesto orgánico para que pueda tener una mejor absorción en mi organismo. En el caso del hierro, una buena presentación es el hierro bisglicinato. Entonces, ese sí que se puede absorber de una buena manera y no va a causarme problemas gastrointestinales como puede pasar con el sulfato ferroso, por ejemplo, que es el que más se llega a dar no solamente a la población en general, más que todo estoy hablando de mujeres embarazadas, que es lo que más se da, ¿no? Y aparte que vendría a ser una presentación oxidada, entonces puede llegar a oxidar a mis células y, bueno, en lugar de aportarme beneficios, estoy teniendo perjuicios. La pureza también es importante, que no contenga aditivos alimentarios, que no esté, no sé, ya sea para mejorarle el sabor o la consistencia, con algún edulcorante o con algún tipo de azúcar, eso es muy importante, ¿ya? Para las vitaminas B9 y B12, deben estar en formas activas. ¿Qué quiere decir esto? En formas biodisponibles, que mi cuerpo estén en una presentación que mi cuerpo pueda llegar a absorber. En el caso de las vitaminas B9 y B12, ¿cuáles vendrían a ser esas presentaciones? Y eso es importante que se fijen a la hora de comprar cualquiera de estos suplementos. En el caso de la B9, debe venir en una presentación de metil tetrahidrofolato. Y en el caso de la B12, metilcobalamina. Entonces, esas son las presentaciones metiladas que mi cuerpo va a llegar a absorber de una buena manera, ¿no? Y segundo, equilibrio entre ambas vitaminas. Es decir, que no, o sea, yéndonos a la dosis, ¿no? Mayormente la que va a predominar es la B12 sobre la B9, entonces no tiene que haber esa incoherencia en cuanto al ratio de B9 y B12, ¿ya? Obviamente esto se evalúa más que todo en consulta, no les estoy diciendo que a partir de los síntomas y los signos que hemos ido viendo a lo largo de esta presentación vayan y se compren hierro, B9 y B12. Esto más que todo se ve en la consulta a través de los análisis y también en lo que es la parte clínica, ¿no? La anamnesis. Pero, de todas formas, se tiene que educar a las personas, a la población en general, porque existe, así como existe toda una industria de medicamentos que nos venden para poder paliar diversos síntomas, también está la industria de los suplementos que nos venden un montón de suplementos que no sirven para nada, que solamente estamos botando nuestra plata. Entonces, eso es importante que puedan fijarse de no caer en lo que es el marketing y siempre acudir a un profesional de salud capacitado, ¿no? Que les brinde la prescripción de acuerdo a su caso. En el caso de la vitamina D, por ejemplo, la mejor forma es la vitamina D3. Y esto porque llegaría a tener una estructura similar a la que yo produzco cuando me expongo al sol, ¿ya? Otras presentaciones de vitaminas está, por ejemplo, la D2, que no llegaría a ser biodisponible, por lo tanto no vale la pena gastar en eso. Y siempre, siempre fijarse, ¿no? ¿Qué componentes están en ese suplemento? Como se trata de una vitamina liposoluble, es decir, que necesito de una grasa para poder ser absorbida, en los suplementos que no son de calidad, ¿con qué grasas las pueden mezclar? Con aceite de girasol, de maíz, de soya, de todos esos aceites, ¿no? Que ha habido y por haber. Sin embargo, en un buen suplemento, ¿qué grasas tienen que estar? Puede ser el aceite de coco, el aceite de oliva o también el aceite MCT, que son triglicéridos de cadena media. Entonces, eso también es importante fijarse. El magnesio, un buen suplemento de magnesio, ¿qué características? Formas biodisponibles, así como sucede con el hierro, este otro mineral, también tiene que venir en una presentación quelada, es decir, que ha sido unida a una sustancia orgánica para poder ser mejor absorbido. En el caso del magnesio, tenemos el citrato de magnesio, tenemos el treonato de magnesio, el dimalato de magnesio, bisglicinato de magnesio, un montón de presentaciones que
también se evalúan en la consulta y de acuerdo a las necesidades del paciente, ¿no? Hablando del citrato de magnesio, vendría a ser más que todo indicado para aquellas personas que están con problemas de constipación, estreñimiento. El citrato de magnesio es muy bueno para regular el tránsito intestinal. En el caso de aquellas personas que están con problemas en la función cognitiva, es decir, se olvidan mucho de las cosas, tienen pérdidas de memoria, no pueden concentrarse. El L-treonato de magnesio es el indicado en el caso de personas que están con problemas del sueño, un bisglicinato de magnesio y así. Entonces, en las farmacias más que todo vamos a encontrar presentaciones que no son biodisponibles. No sé si alguno aquí ha escuchado de cloruro de magnesio, óxido de magnesio, entonces no son presentaciones que nos van a aportar algún beneficio a nivel sistémico, se podría decir, y eso hay que tener cuidado, ¿no? De no estar gastando en ello. El cloruro de magnesio, al igual que el citrato, eso sí, el cloruro de magnesio, al igual que el citrato de magnesio, ¿no? Sirve para regular el tránsito intestinal, sin embargo, es como que el cuerpo lo excreta, o sea, lo consumo y va para, o sea, netamente para que ayudarme al tránsito intestinal, a que yo tenga una buena defecación y ahí es donde se excreta. En cambio, el citrato de magnesio, aparte de hacer eso, también permanece por un tiempo en el organismo, haciendo de que, o aportando beneficios a la salud muscular, articular, previniendo calambres y así. En cuanto a la dosis adecuada, eso hay que tener bien en cuenta porque mínimo, o sea, yo se los digo sin que pasen a una consulta o algo así, como es un mineral deficiente en toda la población, mínimo un suplemento de magnesio tendría que tener por cápsula 200 miligramos. Ya el máximo se puede determinar en la consulta, ¿no? Pero mínimo es 200 miligramos. He visto suplementos así de muy baja calidad que tienen 20, 50 miligramos, entonces ahí no le está aportando nada a la persona. Y ya terminando con uno de los suplementos, omega 3, que hay que tener en cuenta más características todavía. Entonces, el omega 3, ¿de qué debe provenir? De un aceite de pescado de alta calidad. Entonces, yo he visto omega 3 en distintas farmacias que vienen a ser extraídos de semillas, de otros aceites vegetales que no son solamente omega 3, sino que vienen mezclados con omega 6 y omega 9. Entonces, principalmente el omega 6 va a interferir en su absorción. Entonces, no, no estoy recibiendo la cantidad adecuada de omega 3. Además de que con la misma alimentación yo me estoy excediendo en el omega 6, ¿no? Y lo que más bien necesito es más omega 3. Mi organismo necesita mayor cantidad de omega 3 que de omega 6. Y eso es lo que se ve hoy en la población en general, ¿no? Ese desbalance, que por consumir más grasas transformadas que son ricas en omega 6, estoy consumiendo muy poco omega 3 y ahí es donde estoy oxidando a mis células y estoy inflamando a mi sistema. Otra característica, que tenga una alta concentración tanto de EPA como de DHA. Y dependiendo de lo que esté buscando la persona, ¿no? Y también dependiendo de lo que esté buscando tratar el profesional de salud. Yo debo ver si esa persona necesita más de EPA o de DHA. Entonces, por ejemplo, en el caso de personas que estén con una enfermedad crónica, ya sea autoinmune o reumatoidea, donde tienen que bajar los niveles de inflamación, de oxidación, es el EPA el que tiene que estar predominando. Mientras que en aquellas personas que deseen mejorar su sistema nervioso, concentración, memoria, en el caso de los niños que están en pleno neurodesarrollo, el DHA es el que debe estar predominando. Otra característica, protección contra la rancidez. Esto porque estamos hablando de un nutriente que es muy sensible, entonces es importante fijarse que el envase sea un envase hermético, que también percatarse de que haya tenido un procesamiento de calidad, ¿no? En donde no se haya sometido a altas temperaturas a este aceite,
para poder trabajar con el omega 3. Entonces, eso y además de las cápsulas de gel blando, como las que vemos aquí, ¿no? Que también ayudan a que tengan una mayor protección contra la rancidez, porque estamos hablando de un nutriente que sí que se puede oxidar fácilmente. Eso en cuanto a las recomendaciones del omega 3. Y siempre que les quede bien claro, ¿no? Debe provenir de un aceite de pescado de alta calidad, preferentemente que ahí tenga el sello de IFOS. Esto porque eso certifica que la marca ha trabajado con pescados que no tienen o tienen muy baja carga de metales pesados, ¿no? Para los que no sabían, los pescados lamentablemente hoy en día están siendo muy contaminados con metales pesados, principalmente el mercurio, y eso es importante fijarse en un suplemento, ¿ya? Igual una de mis colegas, la licenciada Valeria, ha brindado toda una presentación exclusivamente del omega 3 y vale la pena que lo vean porque ahí también se dan más características, más indicaciones acerca de este importante nutriente. Y características generales adicionales. Esto aplicaría para todos los suplementos. Siempre que se cuente con certificaciones de calidad, ¿no? Que el suplemento ha pasado por buenas prácticas de manufactura, que está comprobado, ausencia de gluten, lácteos y aditivos artificiales. Esto siempre, toda la vida. No importa si presentan o no una sensibilidad alimentaria a cualquiera de estos dos componentes, como el gluten o también como los lácteos. Y esto porque estos dos componentes pueden llegar a inhibir la absorción del nutriente que están consumiendo en el suplemento, ¿no? Así como también los aditivos artificiales y algo que vale la pena mencionar, que si bien no lo he colocado aquí, pero que no contenga azúcares. Por ejemplo, algo que se ve con mucha frecuencia es que las personas consumen vitamina C, se están suplementando con vitamina C, pero es una vitamina C que contiene azúcar. Entonces no sirve absolutamente de nada. Ahí yo les digo que están sí botando su plata porque la vitamina C y el azúcar tienen estructuras muy similares, muy parecidas. Entonces mi organismo no puede identificar cuál es cuál, por lo tanto los receptores van a absorber cualquiera y es ahí en donde ellas compiten, ¿no? Por la absorción, las moléculas, tanto de la vitamina C como del azúcar. Entonces no está habiendo una correcta absorción de vitamina C. Una está ahí inhibiendo a la otra, ¿ya? Lo mismo con los edulcorantes artificiales, pueden llegar a influenciar en la absorción de los nutrientes y que haya una optimización de la absorción. Es decir, por ejemplo, en el caso de la vitamina D, lo correcto sería que esta vitamina D no venga sola, sino que venga con sus demás compañeras del grupo de las vitaminas liposolubles. Estoy hablando de las vitaminas A, E, K2, para que la vitamina D tenga una buena absorción y también entre ellas tengan una buena sinergia, ¿no? Para que nos aporten todos los beneficios. Eso es una optimización de la absorción, por ejemplo. Igual en el caso del hierro, que hemos hablado del hierro, que esté ahí acompañada de vitamina C, esto porque la vitamina C ayuda en la fijación o en la absorción del hierro. Y así podríamos estar hablando de otros componentes. Ven que este tema de la suplementación es toda una ciencia y la verdad que es muy, muy bonito trabajar con suplementos porque se ven las mejorías, ¿no? En aquellos pacientes que, digamos, cumplen con su suplementación y además también cambian todo su estilo de vida. Porque si hay algo que quiero dejar bien en claro, es que, digamos, si la persona está cumpliendo con su tratamiento vía oral, que es con la toma de suplementos, también con su tratamiento por vía parenteral, que vendrían por decir hacer sueros endovenosos, pero no ha cambiado su alimentación, sigue consumiendo alimentos ultraprocesados, no realiza actividad física, tiene un estilo de vida sedentario, está todo el tiempo ahí viendo el lado negativo de las cosas, por lo tanto se está estresando, no está teniendo una buena gestión de emociones. Todo eso va a influenciar en lo que es su bienestar en general y también su salud en general, ¿no? Entonces un suplemento o
Algunos suplementos no van a hacer ahí el milagro, de que le van a ayudar, pero la base para que yo tenga una salud y bienestar en general es precisamente aquellos pilares que le mencionaba, ¿no? Alimentación, actividad física, gestión de emociones negativas, el sueño, también me olvidaba, es muy importante el sueño, que yo tenga una buena calidad de sueño, que no esté expuesta ahí a luces artificiales o viendo alguna película, viendo cualquier contenido en algún dispositivo que ahí me está eh, exponiendo a la luz azul. Entonces, eso también es muy importante de cuidar, ¿no? Primero, siempre encaminar a la persona a que cambie esos hábitos y luego ahí como que la cerecita en el pastel, ¿no? Los suplementos que nos van a ayudar a potenciar su salud en general en caso de que se trate de una persona que está sana y en el caso de una persona que ya está con una condición de salud o alguna enfermedad que nos ayude a remitir o a hacer que ya no avance esa condición, esa enfermedad.